¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre con los más vulnerables durante una crisis humanitaria? Hoy nos sumergimos en una historia desgarradora, la alarmante situación de los niños y niñas en Haití, un país atrapado en una espiral de violencia sin precedentes. Un reciente informe de Amnistía Internacional, respaldado por testimonios de autoridades, organizaciones humanitarias y la ONU, revela un panorama estremecedor. Quédate hasta el final para conocer la cruda realidad y qué podemos hacer para ayudar. Haití, un país marcado por su historia de lucha y resistencia, enfrenta hoy una de sus peores crisis. La violencia ha destruido comunidades enteras, dejando a miles de niños sin hogar, sin educación y sin acceso a lo más básico para sobrevivir. Pero esto no es solo un problema de infraestructura o economía, es una crisis humanitaria que golpea con fuerza a quienes menos culpa tienen: los niños. En los últimos años, grupos armados han tomado el control de vastas zonas del país, convirtiéndolas en territorios de terror. En este contexto, los niños no solo son testigos de la violencia, sino también víctimas directas e incluso, en algunos casos, obligados a participar en enfrentamientos. Las escuelas han sido cerradas o destruidas, dejando a más de 100.000 estudiantes sin educación. Esto no solo pone en riesgo su futuro, sino que también los expone a un mayor peligro, ya que sin escuelas a las que asistir, muchos terminan en manos de estos grupos armados. La violencia también ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, emprendiendo huidas desesperadas en busca de seguridad. En este caos, muchas familias se separan y los niños terminan completamente solos. La inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles alarmantes, haciendo que conseguir una comida diaria sea un desafío casi imposible. Ante esta situación, algunos niños han sido utilizados como mensajeros o incluso reclutados como soldados. Aunque existen leyes internacionales que condenan estas prácticas, en Haití estas leyes parecen no tener ningún efecto. El informe de Amnistía Internacional incluye testimonios estremecedores de niños que han vivido en carne propia la brutalidad de la crisis. Algunos cuentan cómo han visto morir a familiares y amigos, otros relatan cómo han pasado días enteros escondidos mientras afuera las balas no dejaban de sonar. Muchos describen el hambre y la desesperación de no saber si volverán a comer. Estas experiencias dejan cicatrices profundas, no solo físicas, sino también emocionales. Los efectos psicológicos de esta crisis son devastadores. Crecer en un ambiente de miedo constante altera el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Sin acceso a apoyo psicológico ni a espacios seguros, muchos terminan sufriendo trastornos como ansiedad, depresión y estrés postraumático. Sin una intervención adecuada, estas heridas emocionales pueden acompañarlos durante toda la vida. A pesar del peligro, organizaciones humanitarias como UNICEF continúa trabajando para brindar ayuda a los más vulnerables. Distribuyen alimentos, agua y medicinas, pero su labor se ve constantemente amenazada por la inseguridad. Camiones con suministros son saqueados antes de llegar a su destino y muchos voluntarios ponen en riesgo sus vidas para llevar ayuda a quienes más la necesitan. El gobierno haitiano ha reconocido la gravedad de la situación y ha expresado su compromiso de proteger a los niños. Sin embargo, la falta de recursos y la inestabilidad política han impedido avances significativos. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación, pero la ayuda prometida muchas veces no llega o no es suficiente para cubrir las necesidades urgentes de la población. El informe también presenta recomendaciones claras para enfrentar la crisis. Es necesario mejorar la coordinación entre el gobierno, las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias para fortalecer la protección infantil. Se necesita una inversión urgente en educación y salud mental, además de medidas concretas para evitar que los niños sean reclutados por grupos armados. La cooperación internacional debe ser más efectiva para asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Pero más allá de los datos y las cifras, lo que más impacta son las historias humanas detrás de esta crisis. Cada niño en Haití tiene sueños, esperanzas y un deseo simple de vivir en paz. Muchos quieren volver a la escuela, jugar con sus amigos y sentirse seguros en sus hogares.
Sin embargo, la violencia les ha robado esa posibilidad. La situación en Haití nos recuerda que estas crisis no ocurren en aislamiento. Son el resultado de desigualdades, pobreza extrema y conflictos prolongados que no han sido abordados adecuadamente. El mundo no puede seguir ignorando lo que ocurre en este país. Es urgente que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad en general tomen acción para evitar que esta tragedia continúe. La educación podría ser clave para romper este ciclo de violencia. Mantener las escuelas abiertas, incluso en medio del conflicto, daría a los niños un espacio seguro donde aprender y desarrollarse. Organizaciones internacionales deben priorizar la reconstrucción de centros educativos y buscar soluciones alternativas, como la educación a distancia o clases en refugios temporales. También es necesario cambiar la imagen que el mundo tiene de Haití. Con demasiada frecuencia, el país es visto solo como un lugar de miseria y caos. Pero Haití también es un país de resiliencia, de cultura y de talento. Los niños haitianos no son solo víctimas, son el futuro del país, y apoyar su desarrollo es clave para una reconstrucción duradera. Existen movimientos sociales dentro de Haití liderados por jóvenes que buscan transformar su realidad. Con el uso de plataformas digitales, están denunciando la violencia y exigiendo soluciones concretas. Su voz es una esperanza en medio de tanta oscuridad y es fundamental que sean escuchados. El arte y la cultura pueden jugar un papel clave en la sanación y reconstrucción del país. En varias comunidades, programas de arte, música y teatro han sido implementados para ofrecer a los niños espacios de expresión y sanación emocional. Estas iniciativas ayudan a canalizar el dolor y el miedo en formas creativas, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo la esperanza en el futuro. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Primero, informarnos y compartir esta realidad para que más personas tomen conciencia. Segundo, apoyar a organizaciones confiables que trabajan en el terreno, ya sea con donaciones o difundiendo su labor. Tercero, presionar a los líderes mundiales para que prioricen la crisis de Haití y destinen los recursos necesarios para ayudar a su población. Detrás de cada estadística hay una historia real. Un niño que sueña con ser médico, una niña que quiere regresar a la escuela, una familia que anhela un futuro sin miedo. Estas son vidas que merecen ser protegidas y defendidas. La crisis en Haití no debe ser ignorada. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva es un día más en el que miles de niños pierden su infancia. Es momento de actuar y de ser parte del cambio. Si esta historia te ha impactado, compártela para que más personas conozcan lo que está ocurriendo. Juntos, podemos hacer la diferencia.